Estudio expositivo de la Epístola del Apóstol San Pablo a los Romanos, el libro más influyente de la historia. Vamos a iniciar una serie de estudios bíblicos y reflexiones acerca de uno de los libros más importantes dentro del cristianismo y su gran influencia a lo largo de la historia, especialmente en los 2 últimos siglos. Uno de los libros que ha cambiado la vida de muchas personas y también ha transformado la vida de las iglesias. Pero sobre todo nos ha ayudado a entender y clarificar el concepto de Dios. Un Dios que para muchos es un Dios distante, un Dios que simplemente guarda silencio y que permanece estático ante las desgracias y la descomposición social. Desde este punto de vista vamos a estudiar a lo largo de este año todo el libro de Romanos. Y hoy quisiera enfocar su atención en la importancia de este libro. Para ello voy a utilizar 3 ejemplos fundamentales. El testimonio de uno de los padres de la iglesia más importantes que ha tenido la iglesia cristiana en los últimos milenios después del apóstol Pablo, y me refiero al gran San Agustín de Hipona. Él tuvo un encuentro con Dios gracias a la carta a los romanos. En su vida pasada era un hombre cuyo principal problema era su adicción al sexo. La lujuria tenía el control de su vida y no podía hacer nada para poner en orden. Sin embargo, en una ocasión él escribió que tuvo un encuentro con Dios y él dice en su autobiografía: me revolvía y retorcía en mis cadenas de lascivia y de pecado, cuando por alguna razón me dejé caer al pie de una higuera, dando rienda a mis lágrimas de impotencia. Hallándome en esa situación, dice, repentinamente escuché una voz que me decía: tómala y léela, tómala y léela. Era la voz de un niño que repetía un texto bíblico de Romanos. En respuesta a esa voz, San Agustín abrió su Biblia y leyó el primer pasaje sobre el que sus ojos posaron. Además, como de día, dice el apóstol Pablo, honestamente no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13:14. A través de este encuentro personal, Agustín logró la victoria sobre sus problemas personales y con el poder de Dios logró vencer su adicción al sexo. Encontró a Jesús como el Salvador, que lo libraría del pecado, y finalmente se transformó en uno de los más grandes pensadores y teólogos más influyentes de la historia de la iglesia en estos últimos años y 10 milenios. Más de 1000 años después, otro hombre tuvo un encuentro personal con Dios gracias a la carta a los romanos, a la epístola de los romanos. Martín Lutero tenía una experiencia similar. Él dijo en una ocasión que si alguna vez un monje alcanzaba el cielo por su vida monástica, ese sería él. Su vida piadosa y recta había sido construida a lo largo de los años a través de una severa disciplina, pero pronto se dio cuenta que el cristianismo no puede estar basado solo en reglas estrictas de puras prohibiciones y deberes. A pesar de vivir una vida piadosa, toda su vida vivió con la conciencia atormentada y en un momento dado se dio a la desesperación hasta que un día él descubrió la justicia de Cristo, y esto lo hizo a través de la carta a los romanos, que empezó a estudiar. En la medida que profundizaba en sus verdades bíblicas, él dice: sentí que había nacido otra vez y había entrado por las puertas del paraíso. Todas las escrituras cobraron un nuevo significado para mi vida. El resultado de este encuentro no solamente transformó la vida de un hombre, también provocó la Reforma Protestante. Este fue el detonante para que la iglesia experimentara una reforma y un reavivamiento
que si bien no fue perfecto, produjo en la conciencia del mundo occidental un despertar religioso y una nueva percepción de lo que significaba Dios en la vida de los creyentes. 2 años más tarde, Juan Wesley, otro personaje importante en la historia, también era un hombre que, como Martín, procuraba ser justo y pensaba que ser justo significaba portarse bien. Pero mientras más tratamos de portarnos bien, parece que las cosas nos salen más mal. En ese momento, Wesley cayó en la desesperación como muchos otros. Y en ese estado, el 24 de mayo de 1738, se dirigió a la capilla de la calle Aldersgate en Londres y oyó a alguien que leyó el prefacio de la Epístola a los Romanos, escrito por Lutero. Una vez que él escuchó semejantes palabras, luego, dice él, sentí una sensación cálida en mi corazón. Sentí que creía que Cristo y solo Cristo era mi Salvador, y con ello me fue dada la certeza de que Él había quitado mi pecado. Y verdaderamente no solamente el mío, sino que me había salvado de la ley del pecado. El resultado de este encuentro fue el movimiento metodista. Cuidado, estimado oyente, estudiar la carta a los romanos puede producir en nosotros una transformación y un anhelo si de verdad lo buscamos sinceramente. Es mi deseo y oración que a lo largo de estos estudios juntos experimentemos un reavivamiento en nuestra vida y haya un despertar espiritual.